totalizar. Ok. Ok. Bueno, compartir. Otra página compartir pantalla. Pantalla. Ahí. Excelente, ahí mismo. Bueno, nosotros, según lo que estoy mirando en la pantalla, estuvimos desarrollando la parte de funciones lógicas para rememorar un poco un chiquitito lo que habíamos Sí. hecho hasta acá. Las funciones lógicas eran aquellas que podían darnos dos posibles respuestas de acuerdo. Sí, métele, Aguantamos un ratito. tranquilo, métele nomás, no te preocupes. Hola, Aldo. Bien, bien, súper. Brillante. Sí, buenísimo. Espectacular. Son ídolos será. Buenísimo. Sí, buenísimo, Aldo Serra. Te agradezco mucho. Un ídolo, papá. Gracias. Chao, chao. Ya estamos, profe. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya. Entonces, Silenciarlo, ya para que no jodan. no te preocupes. Entonces, lo que estábamos mirando nomás es que la función lógica sí Sí, lo que hacía era justamente te evaluaba una comprobación y en función a que suceda la comprobación o a que no suceda, te da dos posibles respuestas. Hasta acá siempre estuvimos eh, recibiendo un retorno de las respuestas como si fuese un texto y ese texto es lo que nosotros estuvimos viendo siempre para ver, para cambiar de formato condicional, ¿verdad? Entonces, al principio era una simple prueba que me daba, digamos, la evaluación de sí. una edad y esa edad me podía arrojar un mensaje diferente. Después del mensaje nosotros íbamos evaluando, íbamos formateando y eso era lo que finalmente se veía, ¿verdad? Ahora, en algún momento nosotros Sí. tuvimos que hacer una combinación con la función Y. La función Y me daba mayor cantidad de condiciones a ser evaluadas. Habíamos visto un poco cuál era la característica de la función Y, por eso anotamos ahí a la derecha unas cuantas cuestiones ahí con la condición uno, con la condición 2, con la condición 3, para poder determinar un poco cómo actúa la función Y en función a las respuestas que vayan dándose en cada una de las evaluaciones de las condiciones. Nosotros habíamos visto hermano, que la función Y nos podía dar hasta 255 condiciones diferentes de evaluación para Sí. retornarnos una respuesta verdadero o falso. Eh, Después vimos que opción alternativa nos daba la función O y que tenía también una estructura muy similar a la función Y, pero en las condiciones él me daba un retorno de verdadero en casi la mayoría de las opciones donde una condición por lo menos se cumpla y entre la función O y la función Y, la diferencia era que la función Y en todas las condiciones debería darme verdadero para retornarme verdadero, con que una sea falso me iba a retornar Sí. falso, y la condición, en cambio, en O, casi todas iban a ser verdadero si se cumplía por lo menos una condición, y en las demás solamente iba a ser falso si en todas las condiciones me arrojaba falso. Entonces, eso es lo que podemos decir hasta acá, eso fue lo que hicimos, pero Sí. nosotros podemos ver que también la función sí nos puede ayudar, no solamente para retornarnos como siempre estábamos viendo hasta este ejercicio 5 respuestas de texto, sino también en algún momento vamos a poder ver cómo podemos usarle a la función sí para que nos retorne, no sé, una función diferente o ¿cómo se llama? Una respuesta numérica, digamos, ¿verdad? Bien, ahora te invito entonces a pasarnos a la función 6. Vamos a arrancar desde acá, la clase de hoy, en la función 6 un poco para tratar de practicar un poco lo que hicimos en la clase anterior. Quiero que
trates de desarrollar esto. Yo te voy a ayudar recordándote un poco qué era lo que habíamos que hacer, pero quiero que leas los puntos Sí, 1, 3, 4 para avanzar. sí. Si el personal es de nacionalidad paraguaya o brasileña, si se cumplen las condiciones que arroja el mensaje aceptado, caso contrario desechado. Aceptado fondo naranja, borde azul, desechado fondo púrpura, borde gris, ambos con letra roja. Bueno, fantástico. Nos vamos a posicionar en la celda de bajo de comprobación, al lado de brasileña. Y no me acuerdo si vos llegaste ya a ser escrito o todo era a través de FX, creo que ya estabas escribiendo. Sí, Entonces, como quieras insertar la función con FX o escribiendo, ya dejo a tu cargo. acá tenemos que usar la función sí. Muy bien. Aceptar. Sí. Y ahí ponemos el valor lógico. En este Dice, caso, si el personal es de nacionalidad o paraguaya o brasilera, entonces debería ser este. esa va a ser la celda que vamos a comparar contra algo. ¿Contra qué vamos a comparar? Eh, Paraguaya primero. Si es paraguaya, vamos a... ¿Cómo era que se hacía la comparación? Ahí a la derecha, por ejemplo, tenés en dos celdas escrito brasilera y sí, brasileña y paraguaya. Puedes sí, comparar contra uno de los dos primero. En este caso va a tener que ser contra paraguaya, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo yo le comparo contra paraguaya a la celda que está al lado? Voy a tener que escribir un símbolo desigual en el medio de las dos celdas. Es decir, una de las celdas va a ser ok, B10, otra de las celdas va a ser E9. Pero en el medio de las dos voy a tener que escribir un símbolo desigual para poder decirle a Excel que estoy comparando esas dos celdas, digamos, ¿verdad? ok. Entonces, E9 es igual, muy bien. Y después la otra celda que estoy utilizando. Entonces, Porque íbamos a eh, usar el 9 en 9 ya está, en este 9 ya y está. Y ahora tiene, ¿contra este, qué? Acordate E10. que Anaí, sí, Contra pero, E10. sí, pero acordate que Anaí Ah, Martínez ok, es la que te va a decir su nacionalidad y su nacionalidad está ok. en qué celda. Ahí está, en la A10. No, no puede ser A10 porque en la A10 vos le tenés a Anaí Martínez su nombre y no, su nombre no comparás contra la nacionalidad, comparás su nacionalidad y su nacionalidad está en B10, ¿sí? Entonces, en vez de A10 va a ser B10. Esa es la comparación que se tiene que hacer. En Sí, este sí, ahí caso, estaba. en este caso nosotros estamos comparando solamente la nacionalidad si es paraguaya y ahí él te va a dar una respuesta. Dale un poco enter ahí un ratito. Quiero que notes que ante una comparación, él te da la respuesta falso. ¿Por qué falso? Y porque si su nacionalidad es brasileña y comparo contra paraguaya, no corresponde la igualdad, entonces la respuesta es falso. Sí. Ahora, solamente contra paraguaya tenés que evaluar o hay otra evaluación que hay que hacer. No, hay otra. Hay que hacer otra, pero cuando vos le decís que tenés que hacer otra, Vamos acá. hay que hacer Sí. una modificación ahí en la celda, ¿sí? No en la celda, en la prueba lógica. ¿Por qué? Porque hasta ahora tu prueba lógica solamente le estás Ahí está. diciendo con respecto a una nacionalidad. Eso está bien. Te E10 escucho todo sería, entrecortado. sí, E10 sería tu otra nacionalidad, pero tiene que ser siempre comparando contra la nacionalidad de la persona, de Anaí Martínez. Coordinación internet Es inestable. igual, te voy a, Ya con si me, ratito. si me vas Vamos a empezar todo de copiando, nuevo este si me vas escape. copiando, ok, entonces quiero que atiendas algo. Vamos a ver si me escuchas. Yo te voy a hablar, vamos a ver si me escuchas. En este caso, Espera, voy a conectar el cable un ratito, profe. bueno, 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 no hay problema. Dale nomás.
Hola. Señor, te escucho. Ahora sí mejor. Bueno, entonces acordate Ahí nomás, está. Empecemos acordate, de nuevo. dale, cómo no, anda nomás, inserta. Entonces, sí, aceptar. Falso, lógica es, entonces es. Acordate que en algún momento nosotros tenemos que escribir la función O, porque O es la que nos va a ayudar a crecer en cantidad de condiciones. Entonces, ¿en qué Sí, momento le escribíamos nosotros a O? Tiene que ser antes de hacer la comparación. Em, ¿Qué tal pasamos a nuestro internet? exacto. ¿Está raro? Bueno, Va a mejorar. en algún momento nomás se va a estabilizar. Entonces, Sí, lo que yo quería nomás decirte, acordate que la función O tenemos que escribir en algún momento. La pregunta es, ¿en qué momento lo en tenemos que esto. escribir la función O? Se escribe antes de hacer la comparación. ¿Por qué antes? Porque si escribí después, vos vas a escribir cuando ya están las comparaciones hechas. Pero acordate que siempre las dos comparaciones se tienen que hacer en la prueba lógica. Hace rato, Sí, cuando intentaste hacer una comparación, hiciste en la prueba lógica y otra comparación hiciste en valor sí verdadero. Ya era el argumento donde vos tenés que cargar la respuesta del punto 2 y del punto 3 aceptado y desechado. Entonces, ¿qué es lo que estaba mal de eso? sí. Que la función O se tiene que insertar ya en la prueba lógica. Entonces, vos tenés que arrancar insertando la función O. Quiero que borre un ratito esas dos celdas, el 9 y B10. Después van a estar bien escritos, pero ahora mismo quiero que borre un rato. Quiero que empiece escribiendo tu función O primero. Entonces, Borro todo esto. borrarle un zapoite a ese E9 y eso, ahí. Ahí arranca escribiendo la O. Primero la O, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Y ese tema del paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre que después de la O tenés que escribir sí o sí. Entonces, borrarlo otra vez, ese C10. Viste que dice O más C10. Más C10 hay que borrar un ratito. Y le dejas solamente la O. A la derecha de la O tenés que escribirle al paréntesis Ok. de apertura y al paréntesis de cierre. FX o sí. Tú sí tenés que arrancar con más o con es igual, por lo menos. Ahí, eso, ahí. Paréntesis de apertura. Bien. Bueno, ahora arranca escribiendo la O, la función O, porque vos adentro de la función O vas a tener que hacer dos comprobaciones. Sí. Muy bien, ahí, el primer valor lógico, ahora sí podés hacer tu comparación de B10 contra E9 o contra E10, igual nomás. Ese valor es igual a E9. Muy bien. Acordate que cuando vos vas a copiar para abajo la fórmula, los dos se van a mover hacia abajo. El que vos querés que se mueva hacia abajo es el azul. Por lo tanto, al azul no le vas a poner ninguna referencia. Sin embargo, el rojo, que es la celda E9, se va a mover para abajo y a ese vos le tenés que posicionar una referencia diferente. Entonces ahí va a ser, muy bien, símbolo de dólar delante. Bien, excelente. Bueno, hasta acá tenemos una comprobación recién. Nos falta la segunda. Sí. Para la segunda, vamos, después del 9, ponete entre el 9 y el paréntesis, escribí punto y coma. Punto y coma el separador del Sí. argumento. Bien. Y ahora puedes hacer tu comparación 2, es decir, la misma edad de Anaí Martínez, que es brasileña, que está en B10, y ahora B10 va a ser igual a, y ahora la nacionalidad que está debajo de paraguaya, que es brasileña, ya en E10 en este caso. Entonces va a ser B10 es igual a E10. Muy bien. E10. Y ahora tenemos que escribir nomás también el E10 con símbolo de dólar para que no se mueva en el momento que nosotros hacemos la copia para abajo de la fórmula. Acuérdate que los símbolos de dólar o se escriben antes de la letra y el número o se presiona la tecla F4,
que va también a posicionarme a los dos símbolos de dólar en ese lugar. Entonces ya depende en tu máquina si era F4 directo o FN F4 para poder ver esa referencia. Eso era, ahí está. Con FN hiciste, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, ahí terminó la función O. Ahí terminó la prueba lógica. Para poder pasarme ahora dentro del argumento de la función si a valor si verdadero tengo que escribir punto y coma. Muy bien. Y ahora recién estoy en valor si verdadero. Valor si verdadero es lo que dice el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Si se cumplen las condiciones que arroje el mensaje aceptado. Eso hay que escribir ahora. Pero acordate que hay que escribir entre comillas doble. Sí o sí, para que me salga como texto. Excelente. Bien. Y para pasarme a la otra respuesta va a ser punto y coma también. Y ese va a ser el punto 3. Si caso contrario, desechado. Muy bien. Bien, listo. Ahí se cierra el paréntesis y con eso finalizamos nuestra función sí con la función o adentro. Entonces, al darle enter, vamos a ver la respuesta correspondiente. En este caso es aceptado. Automáticamente nomás el formato condicional ya estaba visible y se pudo ver, digamos, los colores que ya pidió el punto 4. Ya depende de vos si querés practicar o no para eliminar el formato y hacer de vuelta. Muy bien, excelente. Bueno, ahora tenemos que aplicar la Vamos a regla. formato condicional. Ujú. Nueva regla. Muy bien, Acá, ¿no? muy bien, excelente, así mismo. Entre. Valor de celda. Entre. En este caso, en vez de entre va a ser igual a, o puede ser, sí, no, igual a nomás lo tiene que ser. Y ahí pues, si querés señalarle a una la respuesta o escribirle la respuesta ahí también. Entonces ya depende de vos de cómo quieras hacer. Aceptado. Muy bien, ahí sí. Excelente. Entonces entra en formato, en el botón formato para darle los colores que te pide. Entonces ahí decía que aceptado tiene que ser en el fondo de relleno naranja, que tenía que tener un borde azul y que tenía que estar en letra roja. Entonces, borde va a ser azul. Muy bien. Tenés que ponerle el contorno. Sí o sí, cuando seleccionas el color de la línea, tenés que finalmente ponerle el contorno, aplicarle a la celda y ahí recién se va a ver bien. Ahora pasamos a relleno, que es la última pestaña. Vamos a hacer el color de fondo, que va a ser naranja, tiene que ser naranja. Muy bien. Y ahora la fuente, que tiene que ser color rojo. Solo tomate de color. Muy bien. Aceptar. Listo, la primera regla, aceptar. Él tendría que mostrarnos la primera regla en toda la columna. Ahora hacemos la segunda regla. Así mismo, pero con los... Nueva regla. Ujú. Excelente, muy bien. Vamos a dar otra En este vez. caso, el fondo va a ser púrpura o violeta o lila o no sé cómo le llamemos. El Sí. borde va a ser gris, pero tenemos que cambiarle primero el color antes de aplicar el contorno. Eso, eso. Excelente.
Volverle a aplicar contorno porque si no, no se queda en ese color. Bien. Y por último, la fuente que también va a ser rojo. Hecho. Aceptar, aceptar. Vamos, vamos, vamos a ver. Es muy- A lo mejor ponerle uno más claro de la columna de los violetas. Ponerle un poco, viste que está entre el ese o un poco, o ese pero un poco más claro de arriba, igual nomás. O sea, ahí ya va a depender mucho del contraste que tengan los colores que se eligen. A lo mejor puede ser uno de esos violetas más claros para que el rojo resalte un poco más. Entonces, si nos vamos a la primera línea, segunda línea por ahí es medio clarito, entonces uno de eso puede ser eso. Ahí Esto. creo que se va a ver más excelente. Ahí sí es más notorio Ok. el cambio. Ah, te falta qué dato es lo que va a ser Ah, igual. Viste que le cambiamos el ese. Ahí lo que nos falta. ¿Qué es lo que vamos a cambiar de color? La respuesta que es para el caso 3. Eso, ¿verdad? De lujo. Aceptar y ahora sí tenemos que ver en toda la columna. Excelente. Entonces, acá nomás lo que hicimos fue la práctica del ejercicio anterior, que ya pasaron varios días, ¿verdad? Por eso a lo mejor no nos acordamos muy bien. sí. Pero la idea es entender nomás que en la función lógica vos puedes cargar otras funciones lógicas como y como o. En este caso no usamos y, sino o. Y o tiene su particularidad de cómo retornar la respuesta verdadero o falso. Y eso es lo que finalmente hicimos. Aparte, dos cosas. Uno, como señalamos de la columna E, las posibles respuestas, tuvimos que cambiarle la referencia para que en el momento de copiar no se muevan del lugar. Y por otro lado, tuvimos que aplicarle la regla de formato condicional de cero y por eso tuvimos que hacer dos reglas. O sea, es nomás para llegar al resultado final, hay un trabajo que hacer, digamos, ¿verdad? Primero haciendo la inserción correcta de las funciones, la carga de los datos y después el formato condicional. Entonces, si bien para el resultado final es ya fácil de ver, es muy agradable ver, digamos, los colores diferentes para alguna respuesta diferente, eso está automatizado porque, por ejemplo, no sé, digo nomás cualquier cosa, a Anaí Martínez supongamos que le cargamos mal su nacionalidad y en realidad ella no es brasileña, sino portuguesa, hemos dicho que portuguesa. Quiero que cambie un ratito ahí la nacionalidad de Anaí Martínez y en vez de brasileña le ponemos portuguesa, por ejemplo. Entonces, para entender nomás que eso que acabamos de hacer en la columna C quedó, eh, quedó automatizado. ¿Sí? En el momento que cambió la respuesta, cambió el color también. Y esa es un poco la dinámica del formato condicional en nuestras fórmulas, digamos, ¿verdad? Excelente, Roberto. Quiero que a este, bueno, le cambiaste lo ya de color. Pasemos a la siguiente, funciones lógicas 7. Bueno, acá viene el desafío más importante en el sentido que ahora la idea no es siempre ver solamente respuestas de texto. Eso de ver respuestas de texto sirve más para poder enriquecer un poco más todavía la base de datos, que a lo mejor a vos no te va a dar esa respuesta que nosotros le estamos cargando. Entonces, por una cuestión, digamos, de hacer un análisis diferente, nosotros generamos esos mensajes que yo nomás sugería siempre, sea por ejemplo admitido, no admitido, rechazado, descartado, etcétera. Pero en realidad vos le vas a dar la respuesta que vos quieras darle, digamos, ¿verdad? Entonces va a depender mucho qué información es la que vos estás manejando. No sé, de repente contra objetivo, va a ser logrado, no logrado. eh, no sé, contra metas de venta, contra metas de cobranza, contra metas de lo que ustedes tengan que evaluar en su planilla. Entonces, la idea de entender que puede darse la visualización de un texto es para poder enriquecer más tu base de datos. Bueno, ahora sí viene algo que tiene que ver con números. Entonces, el análisis acá ya es un poco más así comercial en cuanto a cuánto es lo que le vamos a pagar a cada fulano, porque va a depender un poco de cuánto venda para saber si va a ganar más o va a ganar menos, que es lo que sucede normalmente en la empresa. Entonces tenemos la lista de los vendedores, cada venta o cada importe de venta está ahí a la izquierda y lo que nosotros queremos saber es cuánto de comisión va a llevarse cada uno de los vendedores. Entonces
A la derecha tenemos los valores como el monto base, que sería, no sé, el objetivo, un objetivo Sí, sí. hipotético, y los porcentajes que vamos a tomar si supera o si no supera, digamos, para calcular sobre su venta. Entonces, todo eso vamos a hacer en la función sí. Por lo tanto, si te es más cómodo escribir, entonces vamos a escribir nomás, va a ser más o es igual sí. Y acá ya no vamos a usar más la función o ni la función y. Vamos a plantear de cero otra vez, o sea, va a ser desde sí nomás. Entonces, paréntesis, apertura. Muy bien. Y la prueba lógica ahora. La prueba lógica va a tener que ser con respecto al monto base. Entonces, ¿qué comparación lo que yo tengo que hacer? Quiero saber si Juan de los Palotes, que es mi primer vendedor de la lista, superó o no superó el monto base. Entonces, ¿cómo le digo yo eso con operadores lógicos a Excel? ¿Qué comparación tengo que hacer, te parece, Roberto? Sería F10, no, F8. En realidad, primero el Tres. valor, en realidad, primero el valor del vendedor, Ok, porque va a comparar contra tu objetivo que después está en F8. ok. Y sería B15, B9. Muy bien. Quiero saber si B9 es como con respecto a F8. A ver, para entender, lea un poco tu punto uno, a ver qué te dice. Sí, pagar una comisión del 12% a cada vendedor que venda 6 millones o más durante el mes. Bueno, Caso ¿cómo le con, decís ese o más? O sea, hasta acá quiero saber si es igual a 6. Vos le estás diciendo si es que alcanzó 6, pero ¿cómo le decís si supera 6 millones? Acuérdate que nosotros nomás en el anterior usamos el es igual porque lo que queríamos era igualar la nacionalidad con otra, pero en este caso es un le valor puedo poner más. base. Ok. No, no, en realidad acordate que los operadores lógicos eran es igual, mayor que, menor que se escriben también con tu teclado. Entonces, si bien yo quiero decir es igual o más, en realidad lo que quiero saber es si el valor del vendedor superó o no superó el monto base. Y si superó, entonces ahí voy a tener que usar el mayor que. Y el mayor que era el que se abría hacia la izquierda. Y con tu teclado va a depender si tenés la tecla a la izquierda de la tecla Z para escribir el mayor que o el menor que. Si tenés esa tecla es con uno con shift o sin shift. Si no tenés esa tecla a la izquierda de la tecla Z, va a tener que escribir con el cifrado ASCII al 60 o al 62. Entonces, necesito que te pongas entre el B9 y el es igual para escribir el mayor que, porque Excel también tiene una sintaxis correcta, es decir, un orden correcto de cargar los operadores. Y sí o sí, él te pide que primero venga el mayor que y luego venga el es igual. Entonces ahí probar las teclas. Yo te pregunto, a la izquierda de la tecla Z que tenés en tu teclado, ¿qué tecla tenés? Sí, Entonces no está a la izquierda de tu tecla Z, entonces hay que hacerlo. Y yo normalmente, ¿tenés teclado numérico en tu teclado o sí, a la sí. derecha? Entonces vamos a probar con el cifrado aquí. El cifrado aquí era Alt 62, probamos un poco un ratito. Tenés que activar nomás tu teclado numérico. Eso, ahí está. Ese es el mayor que. Entonces ahí, Ah, esa sentencia, lo que yo estoy diciendo es, la venta de Juan de los Palotes es mayor o igual a 6 millones y ahí él hace la evaluación correcta que yo quiero plantear. Porque si le decía es igual nomás, él solamente te iba a decir verdadero si era igual a 6. Si era menor que 6 iba a ser falso. Y si era mayor que 6 también iba a ser falso. ok. Pero en el momento de aparecer el mayor que, ahí se entiende que solamente va a ser verdadero cuando el valor es mayor o igual a 6 millones. Y solamente va a ser falso si el valor es diferente o está para abajo de 6 millones, que es lo que queremos plantear. Ahí Perfecto. estamos. Se hace otra vez muy bien la referencia, fantástico. Punto y coma ahora para el mensaje valor sí verdadero. Ahora, antes era mensaje, ahora tiene que ser una operación según el punto 2. El punto 2 dice, en realidad el punto uno ya decía, ¿verdad? Si supera, le pago 12%, pero si no Si alcanza, le no, pago solo el 4. 4%. Ahora, ¿cuál tengo que calcular? ¿El 4 o el 12?
El 4. No. ¿Por qué? Porque el valor sí Ah, verdadero es si ocurre lo que vos le estás planteando. Y lo que vos le estás planteando es que la venta supera o igual a 6 millones. Entonces, cuando yo tengo un vendedor que logró eso, yo le voy a pagar más, le voy a pagar el 12. Entonces, ahora lo que voy a calcular es cuánto cobraría si le pago 12%. Bueno, vamos a suponer, ya está, hizo más de 6. ¿Cómo calculo su 12%? ¿Sobre qué calculo? ¿Sobre qué importe le tengo que pagar a Juan? y sí, sobre el B9. Muy bien, sobre B9. Entonces voy a volver otra vez a escribir o a señalarle a B9. Eso ya depende de cómo quieras hacer nomás, ¿verdad? Entonces va a ser B9 por, y me voy a indicar dónde está el porcentaje que le corresponde porque superó. Si supera, pues, entonces es por, bueno, y la idea es para no escribir el porcentaje, señalamos la celda donde está el porcentaje. Es. Y a ese también le ponemos referencia absoluta para que no varíe cuando copiamos la fórmula para los demás vendedores. Ah, Eh, o con, a ver un poco, o escribiendo o con F4, ¿verdad? Eso ya depende de vos. De lujo. Bueno, y hasta ahí está el valor sí verdadero. Ahora me falta el valor sí falso. ¿Qué ocurriría cuando el valor que estoy evaluando no alcanza 6 millones? Entonces, punto y coma, y ahí hacemos la misma multiplicación, pero con el otro porcentaje. sí. 9, Muy bien. sí, por Ujú. eh, Excelente. Y anclamos o cambiamos de referencia, pero ¿a cuál le cambiamos de referencia? Hasta acá venimos cambiando siempre lo que está fuera de nuestra planilla de trabajo. Acá tiene que ser lo mismo. Siempre a los porcentajes, por los porcentajes es lo que no queremos que se mueva cuando cambiamos. A los ah, valores que están adentro, no. O sea, B9 nunca le ponemos la referencia absoluta porque ahí está el dato de cada vendedor, entonces eso le tenemos que liberar para que se mueva cuando copiamos. Excelente. Ahí está. Se cierra el paréntesis a la derecha de F10 y ahí estamos. Entonces, en este momento vemos cuál es la comisión del primer vendedor, pero si sí. copiamos esto para abajo, vamos a ver las comisiones de todos los vendedores al mismo tiempo. Rosel no va a Excelente. cobrar nada. ¿Verdad? Nada, nada, y te lo, ¿verdad? Bueno, ahora un desafío. El ejercicio no pide, pero yo te planteo de la siguiente manera. El famoso, mi jefe siempre me pregunta si está bien mi planilla, ¿verdad? Yo le digo, sí, Sí, creo que está bien, jefe. Pero me dice, ¿está para seguro? Yo empiezo a sudar, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, ¿cómo es lo que yo puedo saber si calculaste bien? Pues yo veo que está la comisión, pero ¿cuánto es la comisión de cada vendedor sobre su venta? Entonces tengo que demostrarle que el 1.800 es o el 4% o el 12% de su venta. Voy a hacer una formulita ahí a la derecha que me muestre ese dato. Entonces, vamos a dividir un zapoité, ahí el 1.800 con su venta, muy bien. Al darle enter, probablemente me va a mostrar en tanto por uno. Yo le tengo que cambiar a esa celda a formato porcentaje para que se vea eso. Y a eso le copio en toda la columna para poder corroborar que esa información está ahí y cuál se calculó a 4 y cuál se calculó a 2. Entonces, indirectamente, aunque no me lo pidan, yo puedo también tener visible, digamos, qué dato se calculó a un porcentaje y qué dato se calculó a otro. Podemos corroborar, ¿verdad? O sea, los que son 4% no tienen que superar un valor. ¿Cuál es ese valor que no tienen que 6. superar? 6. En realidad, te estoy hablando del valor de las comisiones. Sí, si miro venta, correcto. El que dice 4 no tiene que superar 6. Pero en el caso de las comisiones, ¿cuál es el valor que no tiene que superar? En la columna comisiones. El 12% de 6 millones, digamos, ¿verdad? Sí. Hay pero alguien que tiene 6 millones justito ahí. Allá hay un Víctor Gómez, parece que dice.
Ese es lo que tiene 599,999 y me da un valor. Ahora, pero 6 millones por 12%, pero ¿cuánto es? 602 por 6, 12, veo. 612,000, veo. Hace un buen ratito ahí el 12% de 6 millones. Para mí que es 612,000, pero no sé un poco si. 720. 720. Sí. 720 el valor a verificar entonces la columna comisiones. Aquel que supera 720, al lado tiene que decir 12%. Y aquel que no alcanza 720, al lado tiene que decir 4%. O sea, más o menos 4%. para hacer un control de varios lugares, nomás digo, un control cruzado. Sí. Bien, hasta acá listo. Este ya está, puede cambiarle nomás el color de la pestaña. Vamos a volver a practicar en algún momento esto. Y le vamos a añadir formato condicional que después vamos a ver también cómo podemos plantear, ¿sí? Bueno, pasamos nomás. Funciones lógica 8. Bueno, acá por ejemplo es diferente ¿cómo se llama? El planteo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque acá lo que quiero ver nomás es cómo le incluimos a la función sí varias veces dentro de otra. Entonces, lo que vamos a ver nomás es que, no sé, tenemos algunos puntajes, queremos poner su calificación y en las calificaciones tenemos tres opciones. Si es excelente, si es bueno o si es malo. Así nomás. Pero lo que yo voy a controlar es el puntaje de cada uno. Ya no voy a controlar su venta. Entonces, en la venta voy a obviar. Lo que sí voy a controlar es el puntaje y voy a hacerlo con la función sí. El tema nomás es que la función sí siempre me plantea dos respuestas y yo ahora quiero ver tres respuestas. Entonces voy a tener que hacer una modificación en mi forma de cargar los datos para que se puedan plantear tres respuestas y no solo dos. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, primero vamos a cargar más o es igual, sí, paréntesis, apertura, y vamos a plantear el punto 1 primero. Si el puntaje es igual a 1, que en calificación aparezca malo. Excelente. Vamos a seleccionar la celda al lado, que es el puntaje de Mirta Miranda en este caso. Le damos, en este caso el símbolo es igual, porque acá no hay ese mayor que, menor que, es igual únicamente. Quiero saber si es igual a 1, ¿verdad? Eso es lo que plantea el punto 1. Entonces, C9 es igual a 1, punto y coma. Si C9 es igual a 1, él ya me dice qué quiero ver. Entonces, eso ya voy a tener que escribir ahí, pero tengo que escribir entre comillas doble. Bien, excelente. Bueno, la lógica en Excel siempre es así. Lo que yo planteo en la prueba lógica es la primera respuesta que tengo al lado, ¿sí? Entonces, si yo planteo que va a ser igual, lo que quiero ver si es igual es lo que voy a escribir. En el otro era, si era mayor o igual, lo primero que quería ver era la comisión al 12%. En los Sí. anteriores era con O con I. Lo primero que quería evaluar, lo que evalúo es lo que quiero ver de respuesta. Y lo que le sigue a la respuesta que quiero ver es el caso contrario, ¿sí? O sea, esa es la lógica que se hace de los programadores ahí que trabajan en Inverfim para armar todo lo que es, digamos, análisis de las planillas, de las tablas y cosas así. Esa misma lógica que nosotros aplicamos en la función sí, ellos aplican también en su método de programación. Entonces, algo que siempre se plantea en Excel, ya sea desde función o desde la forma interna de plantear un control, digamos, ¿verdad? Entonces, nada, te explico nomás, ya que estamos concluyendo los últimos ejercicios de funciones lógicas, para entender que siempre vamos a plantearlo de esa manera. Ahora, el tema es el siguiente. Él ya me deja el siguiente que es valor si falso, es decir, caso contrario. Pero en el caso contrario, yo tengo dos respuestas. ¿Cómo hago para hacer crecer en cantidad de respuestas? Ahí es donde voy a tener que incluir otra función sí. Entonces, punto y coma, escribo sí de vuelta. Cuando yo inserto otra función, no hace falta arrancar otra vez como una fórmula. Es decir, no hace falta volver a ponerle más o es igual. Sí. Directo la función nomás y continúo. Bueno, ahora tengo una segunda función sí que está vacía y tengo que volver a plantear. Ahora planteo el punto 2. ¿Qué Si dice? el puntaje es igual a 2,
en calificación aparezca bueno. Entonces Entonces sería arrancamos. ¿Verdad? es igual a No, acordate que antes del es igual hay una celda. ¿Qué celda era? La misma de el la primera puntaje. persona. Muy bien. C9 Puntaje. tiene que ser. Pero no un puntaje diferente. Tiene que ser el puntaje de la persona que yo estoy evaluando. Porque a ella pues le estoy Ok. evaluando, ¿verdad? Entonces va a volver a ser C9. Muy bien. C9 Si C9 es igual es igual ahora al otro puntaje. ¿Cuál es el otro puntaje en este caso? a 2. Muy bien. Si es igual a 2, punto y coma. Yo quiero que diga, y ahí voy a escribir lo que quiero que diga si es Bueno, igual a 2. Comilla doble. Si no pones comilla doble, Excel no te avisa que está mal hasta que le das Enter. Cuando le das Enter, él te va a lanzar así un mensaje de error que a veces cuesta interpretar un poco su mensaje de error. Pero todo lo que se escriba para verse como texto debe estar, digamos, entre comillas doble. Bien, eh, excelente. está bien abierto el paréntesis ahí después del sí. Está bien abierto, Ok. sí. No está mal. Qué bueno. Punto y coma. Bueno, y acá lo que se puede plantear es lo siguiente. Supongamos nomás de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo digo, bueno, yo ya estoy buscando si es uno es igual a malo, si es 2 igual a bueno, y el tercero, no importa que sea, yo le voy a poner nomás ya excelente. Si va a ser esa la opción, directo a ello ya puedo escribir, entre comillas, doble excelente. Ahora, ¿qué va a suceder si por error el puntaje aparece diferente a uno 2 y 3? Vamos a suponer que aparezca 4, que aparezca 5, que aparezca 6, otro número, o cero. Ok. ¿Qué me tiene que dar? Me tiene que dar excelente. Y esa es un poco la pregunta que uno se tiene que hacer para poder saber si es correcto escribir ahí excelente o tengo que volver a insertar sí. Si inserto sí, se va a hacer la tercera evaluación de si es igual a 3 que aparezca excelente. Y si no, ahí puedo yo meter una cuarta respuesta que no está dentro del ejercicio, pero que es para mi uso, digamos, ¿verdad? Entonces ya va a Sí. depender de cómo quiero ver. Entonces, nosotros vamos a hacer lo correcto, vamos a ponerle nomás sí otra vez. Sí. Eso. Bien, se abre Sí. paréntesis y planteamos, ¿verdad? Si el mismo puntaje de siempre, que es el 9, es igual a la tercera respuesta o al tercer puntaje. 1. No, en este caso No, ya hicimos 3. igual. Eso, muy bien, muy bien. Ahí sí. 3. Bueno, si es igual a 3, ¿qué tiene que decir? Punto y coma, entre 3. comillas doble. Eso. Muy bien. Bueno, y Y ahí, cerramos paréntesis. y si no, es decir, si no es 1, si no es 2 y si no es 3, ¿qué diría? No podría decir ni malo, ni bueno, ni excelente. Entonces, ¿qué le puedo poner? Ahí va a ser punto y coma. ¿Y qué diría si no corresponde el dato, por ejemplo, Falso. falso? Si yo quiero que diga falso, puedo dejar en blanco nomás. Es decir, cierro paréntesis. Ahora, ¿cuántos paréntesis de cierre tengo que escribir? Y ahí ya depende de cuántas veces sí insertaste. Como vos mirás tu función y ves 3 veces sí, entonces quiere decir que 3 paréntesis de cierre tenés 3. que escribir ahí. Sí. ¿Entiendes? ¿Cerramos nomás o ponemos Cerramos nomás ya. falso? No, 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 no. Te voy a mostrar qué pasa si no le pones nada. Para eso tenemos que cerrar primero los paréntesis. Dale enter y vamos a mirar. En este caso, evidentemente, el valor es uno de los datos que voy a tener como respuesta, pero vamos a probar algo. Cambiarlo un poco a 2, ese número de Mirta mirando un ratito. Por más que no sea correcto, vamos a cambiar para probar nuestra función nomás. Si le ponemos 2, cambia a bueno. Si le ponemos 1, cambia a malo. Pero ¿qué pasa si le pongo un valor diferente de 1, 2 y 3? En 0. ese momento, quiero que entiendan nomás que como no le pusimos nada al valor sí verdadero, él te arroja 0. ¿Cómo hago para que me arroje algo distinto de 0? Bueno, entro a la función que te mostró 0 un ratito y ahora vamos a entrar a ponerle falso. Vamos a ver qué hace, ¿sí? Entonces, ahí donde le dejamos sin nada, después del punto y coma, vamos a ponerle falso con eso. Muy bien, comilla doble.
Y esa es una cuarta respuesta que nosotros nomás ya le ponemos, ¿sí? Entonces al darle enter, ese que es 4 o que es un número diferente de 1, 2 y 3 debe retornarme falso. Vamos a ver si me retorna falso. Sí. En este caso sí. Ahora, ¿qué pasa si yo digo no, no quiero ver falso? Yo quiero que me llame más la atención y en vez de que me diga falso, quiero que me diga que hay un error. Entonces en vez de falso puedo escribir error o no sé, dato erróneo, lo que quiera en realidad puedo escribir, ¿sí? Ahora, O puedo ¿eh? poner extremadamente excelente. También, ¿verdad? Entonces, si yo puedo escribir lo que quiera, la idea es que esté entre comillas doble nomás para que salga así como quiero que salga, digamos, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿y qué pasa si yo quiero que no me salga ni cero, ni falso, ni otro mensaje? Entonces ahí es donde yo tengo que entender que hay una escritura que yo le puedo hacer para que la celda se vea como vacío, es decir, como si fuera que no hay nada. Y eso es la comilla doble sin nada adentro. Vamos a probar un poco, borrarle un poco al falso, dale enter, cambiarle a propósito el 3 que está a la izquierda, ponerle un valor diferente, 1, 2 y 3. Y en ese momento una función tan larga como la que escribimos puede verse como si fuera una celda vacía, pero en realidad es una respuesta porque la condición no está cumpliendo ninguna de las tres que se están evaluando para poder verse como vacío. Nada, te muestro nomás que puede darse el caso en donde vos tengas una planilla que está toda vacía aparentemente, aunque haya una feroz función ahí adentro que está evaluando algo, y es simplemente porque se escribió ese carácter de vacío. O sea, vacío para Excel son las dos comillas dobles sin nada adentro. Básicamente eso, ¿sí? Bien, ahora sí le podemos hacerle doble clic para que se copie en toda la columna la función. Pero en este caso es la función que está vacío ahora mismo, ¿verdad? Ahí donde dice excelente. En excelente lo que le vamos a pedir que copie, porque ahora sí, o sea, ahora por ejemplo, toditos los puntajes son 3 porque le copiaste la columna puntaje. Hacer el Ya más ve. control Z, Sí, ya está. ahí ya está, ahí ya está. Excelente, bueno, y los últimos deberían ser malos, ¿sí? Bien, acá en estos dos ejercicios no estamos aplicando formato condicional, vamos a aplicar recién en el siguiente. Este ya está otra vez, dale nomás cambio de color de pestaña. Y ahora sí viene la práctica. Estas dos últimas pestañas quiero que intentes hacer vos solo para ver, digamos, qué captaste y qué puede que se quedó en la nebulosa y para tratar de ver, ¿sí? Sí. Objetivo de una función lógica simple. Eh, ¿Esto cómo era? Y ese igualito a la función 7. Ándate un ratito en la pestaña de la función 7 para recordarte cómo hicimos. Sí. Entrar nomás en la fórmula. Escape nomás dale porque vos arrancaste con ese igual. Ahí recién. Andate a la función 7. Anda a mirar para ver si te acordás, porque yo lo que quiero es que practiques. Entonces anda a Sí. mirar y ve todo lo que hiciste. Abrirlo a tu fórmula, entrar a mirar bien. Porque acá lo único que te cambia son los valores. Es decir, tu monto base ya no es más 6 millones, ya es 5. Tu porcentaje si supera no es más 12, es 10. Tu porcentaje si no supera no es más 4, sino 2 parece que era. Y nada, la idea nomás es Sí. plantear de vuelta la lógica de la función. Entonces, es controlar la venta con respecto al monto base. Si se cumple, se calcula un porcentaje. Si no se cumple, se calcula otro porcentaje. Eso nomás es. Vamos entonces a la función 9 y hagamos. Hace como te acuerdes, pero quiero que intente Ok. para acordarte del procedimiento nomás, ¿sí? Igual. Muy bien. Eh, No, ahí va a ser paréntesis o doble clic sobre esa. Viste que cuando escribís sí, abajo te sale una listita. Y esa listita para confirmar que sí, o le haces doble clic así, o le pones vos el paréntesis de apertura. Ahí ya está. Pero ese mayor que tiene que venir después de la celda que vos estás seleccionando, no antes. acá, acá. Ahí.
Espera que ese C9 de dónde vino. C9, no, C9 de dónde vos estás. Vos si haces donde vos estás, va a ser una referencia circular. Tiene que ser sí o sí la celda de al lado, ese, porque eso es lo que vos estás evaluando. Bien, excelente. Si ese es como, ¿qué dice el punto uno? Muy bien, mayor o, y falta algo. Es mayor que era un símbolo y el otro símbolo era, porque él pues tiene que recibir 10% si vende 5 millones en Por, adelante. No, espera que, viste que vos estás evaluando la venta de Gonzalo González, que es sí, 3.500. Y vos sí, querés saber si es, es igual, ahí está, ahí está. es igual ¿A qué valor? a 5 millones. Muy bien, acordate la referencia. 5 millones. Y hacemos la referencia. Y ahí es por. Excelente. Pero ahora es punto y coma antes del por. Porque vos ese por ya le haces en el valor si verdadero y en el valor si falso lo que va a multiplicar. Pero siempre vos tenés que multiplicar contra algo, por lo tanto, ese algo primero vas a seleccionar. ¿Sobre qué valor le calculas una comisión? Dijimos. Sobre este otra vez. Muy bien, ahí sí. Este. Sobre ese, ahora sí es por. ¿Qué porcentaje si supera? Porque acuérdate que siempre es lo primero que Por ciento, planteaste. por diez por Excelente, ciento excelente. Acordate de la referencia. Eh, y sí, la referencia va acá. Muy bien, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Y por último, si no supera. Si no supera, es. Otra multiplicación y siempre contra algo. Se selecciona primero lo que vas a multiplicar y luego la multiplicación. Este. Eso. Por Súper bien, súper bien. este. No, no es mal monto porque vos, Ah, este. el porcentaje es lo que quería agarrar. Sí. Eso, ahí sí, ahí sí. Entonces ahí le ponemos otra vez la referencia. Muy bien, excelente. Acá lo máximo que puede ocurrir, si planteaste bien, pero te olvidaste la referencia, es que cuando copies se muevan tus Sí, datos y ahí te sí. salgan errores. Entonces, Me pasa muy a menudo. no por eso. Entonces, al ver el error, por el apuro o porque no sé, porque no nos acordamos nomás, entonces planteamos siempre en la que copiamos nomás el cambio. Ese suele ser un error muy común, que cuando yo copio y veo que se movieron, que yo intente que no se muevan, pero en vez de modificar el original, entro en los que se movieron para arreglar y ahí voy a perder más tiempo si hago así, digamos, ¿verdad? Entonces, fuera de eso, está listo. Enter, doble clic para copiar o para rellenar, porque el primero ya calculó y los demás también quiero que se calculen. Ahí vemos que ya se calcularon. Ahora vamos a hacer el mismo planteamiento de hace rato, en donde queríamos ver qué porcentaje calculó cada comisión. Eso. Y ahí siempre salen tanto por uno. Y si quiero ver en tanto por ciento, es clic en el botón de porcentaje. No sé, a veces puede darse el caso que yo no multiplique por un valor entero, es decir, o 10 entero o 2 entero, sino que haga un, no sé, yo cualquier cosa, Ah, 2,5, acá aparece 7,5. ¿Qué aparece? el redondeado, el 5 millones redondo. Y Sí, sobre ese te pasa, sí. sí, exactamente. Entonces, no, lo que digo nomás es que puede darse el caso en donde nosotros estemos planteando pagar 10,5 o 2,7, no sé, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si yo planteo pagar 10,5 o 2,7, para que eso se vea en la columna, evidente, estamos hablando de que ahora mismo el porcentaje se ve en entero y si tengo decimales, nada, le aumento nomás los decimales para poder corroborar eso, ¿no? Un simple detalle de decimales nomás. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, ahora un desafío diferente. Ahora sí te pide algo del formato condicional, pero el tema es cómo plantear. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros nuestro formato condicional siempre cambiamos cuando teníamos el dato. Es decir, por ejemplo, en los dos mensajes, no sé, contratado o descartado,
siempre seleccionábamos las respuestas contratado, descartado, y ahí era fácil decirle, bueno, contratado un color, descartado otro color. Pero acá el tema es así, ¿cómo puedo que en la columna comisiones, donde tengo números, decirle que va a tener un color? Por ejemplo, ahí dice, formato condicional a cada importe calculado al 2% azul, es decir, la letra azul y el fondo verde, y el que se calculó al 10%, la letra amarilla y el Amarilla fondo con azul. fondo azul, sí. ¿Cómo planteamos? Bueno, entonces primero vamos a seleccionar toda la columna comisiones, porque ahí lo que quiero que se cambien de color en función al valor calculado. Bien, entonces vamos por la nueva regla. En la nueva regla vamos a pedir el segundo, ¿sí? Ahí. Ok. ¿Cómo plantearías eso? Vamos a tratar de hacer la primera regla. Eh, mayor que. Bueno, perfecto. ¿Y qué le Y pongo ahí? acá, mayor que 2. Pero acordate que, atendé que bien, los Sí. valores que vos tenés seleccionados son las comisiones. Y hay comisiones calculadas al 2% y al 10%. Pero en la información que vos seleccionaste no está ese dato, no está el 10 y no está el 2. Son valores diferentes que se calcularon en función a la venta, pero ¿qué es lo que yo tengo que plantear acá? Aquel valor Ah, que sí. supere algo en la comisión. Hace rato te hice una pregunta y esa es la misma pregunta que tenés que responderte ahora. Sí. 5 millones, ¿es valor de comisión o es valor de venta? Valor de venta. Entonces yo tengo que llegar hasta el valor de comisión. ¿Cuál es el valor? A ver, en valor de venta, mi monto base es 5 millones. Es fácil entender que el que supera 5 millones o igual va a ligar 10%. Pero cuando no llega, es decir, que está debajo de 5 millones, va a ligar 2%. Pero en comisión, ¿cómo es? Ya entendemos que no es 5 millones. ¿Cuál es el valor que yo tengo que tener en cuenta en las comisiones? Hace rato, por ejemplo, te dije, ¿cuánto era el 12% de 6 millones? Te dije, me dijiste Sí. 720. Y 720 es lo Ok. que controlamos. Acá, ¿qué tengo que controlar? Y sí, 500.000. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo voy a plantear. Yo puedo o escribir 500.000 o ahí hacer la multiplicación. Ese ya depende de cómo vos quieras plantear. ¿Por qué? Porque si escribo 500.000, él va a controlar cuál de las comisiones supera 500.000 y ese va a tener un color. Y el que no Ok. alcanza 500.000 va a tener el otro color. La ¿Cuál es otra la otra opción forma? es Sí, de esa quiero. seleccionar el monto base, que está lo ahí en la celda F8, F8 por el 10% que está en F9. Entonces yo planteo algo más automático. Quiero que haga así para poder entender, digamos, por qué hacemos así. Entonces, pero no quiero que le escriba el número 10, sino seleccionarle la celda que le contiene al 10. Entonces va a ser por, y la celda que le contiene al 10 está ahí. Bien, excelente. Ahí déjale, dale enter o clic en el botoncito para que ahora vamos a darle el formato. Bueno, en el formato, ahora lo que estamos planteando es para el 10%. Entonces el 10% decía que quería que se ponga color celeste de fondo y la fuente de color amarillo. Entonces, color amarillo de la letra y en relleno va a ser un color celeste medio clarito. Cualquiera de eso está bien. Excelente. Aceptar. Y ahí ya está mi primera regla. Pero ojo que vos le pusiste mayor que 500.000. O sea, lo que va a salir ahora es 5 millones por 10% de 500.000. Pero la Sí. pregunta es, acuérdate que te puede pagar. De hecho, que a uno creo que le pagó por 5 millones o no. A ver un poco. Sí, sí, le pago el 10% Mañana. por 5 millones. Edgar López le pagó 10% 5 millones. La pregunta es, 500.000, ¿va a salir en color celeste o no va a salir en color celeste? En este caso no. ¿Por qué? Y porque le Ah, pusiste porque es mayor mayor que que. 500. Mayor Entonces o ahí, igual. eso era. Ahí hay que cambiar la conjunción. El que dice mayor que no es la flechita. Hay que entrar y hay que seleccionar mayor o igual. Eso era. Ahí sí. Aceptar.
Ahora sí está bien planteado. Y bueno, y eso es lo que estamos viendo. Ahora tengo que hacer la regla para el otro. Mismo planteamiento, La Israel. regla. Nueva regla. Perfecto. Entonces vamos otra vez acá. Entonces vamos a menor Muy bien. o igual que. Vamos acá y volvemos otra vez a eh, S, muy bien. este. No fui yo, no fui yo. Después era Por. por, Dale, fuerte. De nada. Y ahora el otro porcentaje. por O, este. muy bien. Sí. Eh, Listo. Enter. Ahora el entonces, formato. Formato de otro. color verde de fondo y letra azul. Verde de fondo, muy bien. Y fuente de color azul. Eso. Excelente. Al darle a aceptar 2 veces, tiene que aparecer. Darle a aceptar. Eso. Muy bien. Ahí Eh, está. Entonces, para entender nomás, el formato sí. condicional se planteó en función al porcentaje Perfecto. pagado, pero tuvimos que hacer algo adentro del formato condicional que no tenía nada que ver con lo que me pedía con respecto a lo que finalmente termino viendo. Es decir, me pide que haga sobre algo porcentual, pero que se vea sobre el importe, digamos. Ahora, eh, ¿por qué te pedí multiplicar de las celdas de allá? Porque en algún momento la empresa puede decir, no, iba a ir el aporte por el tema de la pandemia, entonces vamos a cambiar nuestra escala, vamos a tirar para arriba, vamos a tirar para abajo, entonces los valores cambian. Entonces, no sé, vamos a suponer que de 5 millones pasa a ser valor base un valor diferente. Quiero que a propósito le cambies al 5 millones. Ponerle el valor que vos quieras, no importa cuál. Y después dice también la empresa, no vamos a pagar 10 ni 2, vamos a pagar, y ahí puede cambiar también la comisión, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, de 10% pasa a, y ponerle también el porcentaje que vos digas, ¿verdad? Diferente a 10 y diferente a 2 nomás, no importa qué porcentaje también. Ok. Entonces, lo que quiero que vean nomás es que en el momento de cambiar la escala o el objetivo, la información ya está automatizada con respecto a Claro. la celda. Entonces, todo cambia automáticamente. O sea, 8 millones ya es mi base, 15% de si supera, 5% de si supera, y como todo está seleccionado a las celdas, cambiaron automáticamente los datos de la columna C de las comisiones y también los formatos condicionales con respecto a esos cambios que acabaste de hacer. ¿Qué iba a ser diferente? Que en vez de seleccionar las celdas, vos haya escrito así como intentamos hacer hace rato 500.000 nomás. Y Entonces, por eso te en este limita caso, a... te limita a tener que volver a entrar a la regla y hacer las modificaciones. Entonces, Sí. esta nomás es la lección, digamos, a tener en cuenta que cuando yo voy a hacer algo en mi planilla, haga Ok. pensando en que en algún momento puede cambiar la situación y que ese cambio puede traerme cambios también en la información que yo quiero ver. Por lo tanto, ayudar a que eso sea automático es la idea principal, digamos, de esta lección, digamos, ¿verdad? Excelente. Te quiero hacer una consulta acá, ¿Cómo profe. no? ¿Cómo no? Viste que de repente, bueno, encuentro recibo una planilla que yo no hice Sí, y señor. quiero ver un poquitito qué reglas usó el... Fantástico. Abrí un poco uno, cualquiera nomás, el que vos quieras, alguna planilla que vos tengas por ahí con que vos no hiciste, pero que tenga así colores, ¿verdad? O sea, eso. ¿Qué aplicó? Bueno, Sí, selecciono, primero que nada selecciono por lo menos una celda, selecciono. Con que sí, seleccione una celda está listo. Y sí. ahora entra en formato condicional. Y en formato condicional dale administrar reglas. Siempre que quieras saber cómo se hizo, administrar reglas el tema. No es nueva regla, no es otro lado. Ahí, por ejemplo, vos ves que hay una partida de reglas y ahí ya depende exactamente cuál de todas las reglas. ¿Por qué? Porque este te dice que esta tabla dinámica, allá arriba dice mostrar reglas de formato para esta tabla dinámica, tiene muchas reglas, tiene escalonada, dice escala de color escalonada R en la columna R
en la columna L hasta la Q, en la columna K hasta la K, Sí, en la columna J, en la columna I. O sea, allá a la derecha te muestra todas las celdas que tienen una regla diferente. Cada línea que se ve acá es una regla diferente que se llegó a hacer. Entonces, de esta forma nosotros descubrimos, si queremos otra vez aún más entrar a mirar regla por regla, seleccionamos una regla y le damos a editar regla. Hace un poco eso. A la de la columna R, que es donde nosotros estamos. Ahí, no, espera que. Está lo seleccionado, pero ahí hay sí. un botón que dice editar regla. Está debajo de esta tabla dinámica, dice. Entra ahí. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí es donde vos ves internamente la regla y dice escala de tres colores, valor más bajo rojo, percentil amarillo y valor más alto verde. Eso es lo que vos básicamente ves que se plantea dentro de la regla Ok. para poder justamente evaluar qué es lo que aplicó el que hizo esta planilla, ¿verdad? Entonces, nada, cuando es así colores verde, rojo, amarillo, directamente escala de color. Y en escala de color no hay un valor Parámetro. predeterminado que se controle. Ahora, otra cosa es que acá cuando entra la regla, ahí donde dice valor más bajo, no diga valor más bajo, sino que tenga, por ejemplo, números que tiene que controlar. Y no sé, digo nomás, vamos a suponer que estos datos son números de qué, pero son estos. Disculpame que me meta, pero ¿qué cantidades pues son Número, estos? cantidades, Ah, cantidades. ok. Entonces, supongamos algo. Vamos a suponer que si vendió dos motos, para mí es Sí, rojo. sí, Vendió de 2 a 10 y ahí es amarillo. Pero si vendió más de 10 es verde. Pero esto no está sí. planteado así. Esto está No, no. planteado directamente de acuerdo a los valores que vendió, nomás más alto verde, más bajo rojo y lo que están en el Sí, medio amarillo. Entonces, sí. si yo quiero, o sea, si de por ahí alguien planteó con números específicos, esos números van a estar visibles ahí. Y eso sí sería, digamos, diferente en el sentido de que en vez de valor más bajo va a decir mínima número, ¿cuánto era? 5. El amarillo va a decir número, en vez de 50 va a decir 10 y valor más alto va a decir número, no sé, 20, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en función Sí. a los números va a estar visibles los colores. En este caso no es así, que de hecho es lo que estamos viendo y por eso se ven, digamos, de esa forma. No sé, y puede que hayan otras reglas diferentes a esta. Acá, en esta tabla, por lo que veo, a todas las columnas se le está aplicando la misma, que es simplemente una escala de color independiente en cada columna probablemente. No es, por ejemplo, de toda la tabla una misma regla, porque si era de toda la tabla, voy a ver no varias líneas de reglas, sino una sola línea nomás que se aplicaba a toda la tabla. En este caso, para cada columna se está aplicando una regla diferente. Dale un poco cancelar un ratito, porque nosotros acá lo que estamos viendo es lo de la columna R. Si nos vamos abajo, a esa línea que está ahí abajo, nomás quiero que seleccione y le des editar regla. No, pero ¿Y acá en cuál? este de administrar regla, en administrar regla, ahí. Viste que en celeste está la primera regla. Pasate un poco abajo Sí, del celeste. Ahí. Entramos en editar regla un ratito para mostrarte algo nomás. Al editar regla, quiero nomás que mires en tu pantalla. Siempre él marca así con un contorno móvil. sí, sí. ¿Qué columna o qué celdas están aplicando con esta regla, básicamente? Entonces, eso nomás lo que hay que entender para Ok, saber cómo perfecto. leer, digamos, ¿verdad? Qué reglas se aplican y qué celdas se están seleccionando para esa regla, básicamente, ¿verdad? Puede darse el caso donde varias celdas formen parte de varias reglas. Entonces, no sé, ahora por ejemplo veo que esa segunda línea agarra desde la L hasta la Q. Puede darse el caso que yo vea otra regla que solamente es la Q, otra que solo es la P, otra que solo es la O. Entonces, la idea es entender nomás que a lo mejor, mientras fue creciendo la cantidad de días, a cada celda, a cada columna se le fue dando una regla diferente. O la Sí, misma regla, pero por eso nomás te sale varias líneas. Básicamente eso es lo que explica el ver en administrar reglas, tantas líneas o tantas reglas para una sola tabla dinámica, por ejemplo. Nada más que eso, ¿verdad? ok. Bueno, dale nomás cancelar. De por ahí tener algo o una regla que muestra diferente información, no sé, un semáforo, unas flechas, o si siempre es colores así, verde, rojo y amarillo, nada, así básicamente. No, no. No sé si contesté directamente tu pregunta, Sí, Roberto. súper bien, súper bien. Siempre es administrar reglas para poder ver esa información.
No hay otra forma, o sea, entrar en otro lugar como nueva regla o como las reglas preseleccionadas que ya están, no te van a mostrar lo que en la planilla se está teniendo en cuenta, ¿sí? Bueno, perfecto. Funciones lógicas 10. Tratamos de hacer. Este es el último ejercicio de funciones lógicas, después ya vamos a pasar a otra cosa. Quiero que intentes plantear solo una situación. Esta es la 8. Exacto. Entrar nomás y mira a ver qué era que se hizo para tratar de hacer lo mismo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Este es más largo. Mm. Ok, entonces. No puedo agarrar y copiar nomás la fórmula. Claro que sí, pero la idea es entender que después no te vas a poner a copiar de este archivo a tu planilla cuando querés usar, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, sí, función sí. Acá que usamos varias veces sí. Eso, ¿verdad? Así mismo. Sí, sí, perfecto. Vamos a. Entonces, vamos acá. Acá es si el puntaje es mayor a 20. Ahora tema que Aparezca. siempre después tiene que aparecer de sí el paréntesis apertura. Excelente. Sí. Muy bien. Sí. Y tengo que marcar 20. O sea, en realidad la celda de al lado. Porque siempre comparas, ese es lo que es el tema. En sí siempre comparas algo. Y Este. siempre es seleccionar de la planilla. Muy bien. Entonces este es igual. De acuerdo a lo que dice el punto uno, acuérdate que atente que bien lo que dice el punto uno. Es mayor. Eso sí. ¿Cuál era el El que se abre signo? a la izquierda, el que se abre a la izquierda, ese se abre a la izquierda es mayor. El que se abre a la derecha es menor. Sí. Y ahí le doy Ahora, por. como el 20 no está escrito en ningún lugar, vos vas a tener que escribir el 20. Entonces le pones 20, ok. vos manopla 20. Eso, si Punto y es coma. igual o mayor, perdón, si es mayor a 20, Primera tengo, pero tiene que después aparecer no. algo. ¿Qué es lo que tiene que aparecer? No. Entre comillas doble. Como no Le le pongo vamos punto y a coma, dar no. cuál No, no, ese está bien. Punto de coma está bien, porque ya es yo tu, tengo Sí. todo tu cuál respuesta. era. Es igual a excelente. Y tengo las tazas, llevarle la primera Es igual a excelente. Cierro comillas. Ujú. Sí. Después le tengo que Dale, poner otra dale. vez punto y coma. Muy bien, Entonces sí, otra vez. muy bien, excelente. Ay, sí. Eh, ahí le pongo si el puntaje es mayor a 10, aprobado. Acuérdate que el paréntesis, eso es lo que no te tenés que olvidar. Entonces, cuando terminas de escribir tu Ah, función, trata siempre de y ahora otra vez. acordarte de no Ahora darle otra eso, vez. Sí, o abrir sí. paréntesis o darle tabulador con el teclado. Tabulador es la Ok. tecla que está a la izquierda de la Q para que cuando escriba no sea un error al final, digamos, ¿verdad? Ok. ¿Qué, amigo? Sí. Ah, bueno. Sí. Pero yo no me voy a ir. ¿Por qué? No, es demasiado gorda y Sí. cuando se Devalúa el Le- mismo valor. sería Sí. este. Muy bien. ¿Cómo Sí. es con respecto al punto 2 ahora? Eh, si el puntaje es mayor a 10, Muy bien. pongo es igual entonces, ¿verdad? No, porque siempre es mayor, te está diciendo. Entonces, Ah, hay que poner mayor que. mayor que. Si por ejemplo decía si es igual, estaba bien escribir es igual, pero justo ahora en Sí. todos los casos te está diciendo si es mayor, si es mayor, entonces se le ponen los mayores, es mayor, muy bien. No, si es mayor, ¿cómo tiene que decir? Excelente, excelente, Paréntesis. muy Y bien, volvemos a poner. Sí. muy bien. Eh, abro paréntesis. Entonces pongo otra vez este. Muy bien. Eh,
¿Qué te dice el punto 3? Ya no te dice más mayor. No, menor. El otro es. Muy bien, ahí sí. Sí, pero ojo que te dice menor o igual. Entonces ese Menor o igual. igual a este. No, no, no. No, Después del menor que hay que menor o escribir igual igual. 10. No, pero hay que Ah, es escribir igual, el es es igual. igual. Eso era. Exactamente, es igual a Ahí sí. 10. Ahí Tiene sí. que aparecer la leyenda, coma, Muy bien. reprobado. Eso. Ahí sí. Sí, y cerramos Eso. Listo. reprobado. Entonces, Reprobado, aprobado. Y el otro tiene que ser para valores mayores a 20. Ven pues hacia abajo si hay mayores a 20. Sí hay. excelente, 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 excelente. Aprobado, Súper. reprobado. Sí, Buenísimo. fantástico. Estamos. Funciones lógicas 10. Listo. Cambiamos el Gracias. color. Ok. Color Bueno. de pestaña. Y seguido de funciones lógicas, lo que yo suelo mostrar es la combinación entre una función lógica y una función, ya sea ¿cómo es? Matemática o trigonométrica o de estadística. Y en este caso se suele usar mucho lo que se conoce como contar sí y sumar sí. Lo normal es que nosotros tengamos bases de datos o información en planilla y si queremos ver agrupado de alguna forma o cuantificado de alguna forma, sí o sí tenemos que insertarle una función o una fórmula que sume o que haga el promedio o que cuente. Pero fuera de eso, una opción diferente de ver si se cumplen ciertas condiciones es usar estas dos funciones. La función contar sí produce una cuenta de los valores si es que se cumple una condición. Y lo mismo, la de sumar sí, va a sumarte si es que se cumple un criterio o una condición. Ok. Entonces, acá la idea es la siguiente. Tenemos nuestra base de datos. Lo que nosotros queremos que contar si me cuente los elementos de Juan. Entonces, ¿cuántas veces Juan aparezca? Quiero que me cuente. Si no aparece, no quiero que me cuente. Lo mismo que me sume. Quiero que me sume la cantidad de veces que Juan aparece, pero los valores me va a sumar. Entonces, vamos a empezar. Ahí debajo de contar sí, vamos a Sí. escribir, podemos escribir más o es igual contar. Bueno, cuando escribimos contar, hay varias funciones que coinciden con contar. Escribir nomás contar y ahí vas a empezar a ver qué hay. Contar solo, contar blanco, contar sí conjunto, contar Hubo. A. Una partida hay. Sí. Pero acá, el que nosotros vamos a usar se llama solo contar Así. punto sí. Ese vamos a seleccionar. Podemos hacerle doble clic o tabulador. Bien. Y ahí vemos que tiene dos, ¿cómo se llama eso? Dos argumentos. El primer argumento se Rango. llama rango. El Sí. rango es donde yo voy a tener en cuenta el criterio. El criterio para mí va a ser Juan. Entonces, Sí. ¿dónde aparece Juan dentro de la base de datos? Ese va a ser mi rango. Entonces voy a seleccionar solo una columna. ¿Y en qué columna aparece ese dato, Juan? Acá. Muy bien. Voy a seleccionar toda la información, toda el rango de vendedor, sin el título. Entonces, desde Juan para abajo, voy a seleccionar. Control Shift flechita abajo. Bien, porque en todo ese lugar aparece Juan y varias veces. Entonces, ahí es donde quiero que todas las veces que aparezca Ok. Juan me cuente. Punto y coma. Y ahora el criterio. El Ahora el criterio para criterio. mí va a ser Juan. Puedo o seleccionar de la celda que está ahí en E4 o escribir manualmente si es que quiero. El tema no es que si escribo manualmente, Tengo que escribir igualito. igualito, o si después cambia Juan por otro fulano que entra en vez de Juan, voy a tener que Prefiero entrar otra eso. vez a cambiar, ¿verdad? Sí. Entonces lo mejor es o seleccionarle a Juan, pero ojo, que Juan está en dos partes. Está en E4 y está también en D10. ¿Cuál es el Sí. correcto seleccionar? ¿El D10 o el E4? ¿Y por qué? El, Y deberíamos seleccionar solamente alguno. solamente uno, pero ¿de dónde? ¿El que está en El que E4 está o el que arriba. está en D? El Muy que, bien.
¿Por qué? Y Sí. porque el de abajo se supone que todos los días va a variar y la Sí. idea es que cuando varíe, que en esa celda que señalo abajo, después no aparezca otro fulano y ahí ya va a contar Sí. otra cosa. Que entonces sea un lugar de donde no cambien los datos. Por lo tanto, es mejor seleccionar de E4 y no de D10. Entonces, borrarle un ratito de 10, ponerle E4, cerrar el paréntesis y listo. Ah, sí, está perfecto. No entendí. Ya entendí. Entonces, Enter. enter. En ese momento vemos que la función me arroja 15. ¿Pero qué es lo que es 15? Y según esta función, Juan 15 aparece veces aparece 15 Juan. veces. Vamos a un poco corroborar. Ponerle un poco un filtro un ratito a tu base de datos. Entonces, seleccionar el encabezado de la fila 9, toditos, ¿verdad? Hasta ahí, muy bien. Ponerle filtro, un filtro simple un ratito vamos a hacer. Puede ser Eh, en buscar, ¿cómo es? Ordenar y filtrar ahí en inicio, que está más a tu derecha. Hacia la lupita hay una AZ, un embudo, ahí se puede entrar. ¿Dónde está tu botón de autosuma? En ese grupo de botones está más o menos. sí. Ordenar y filtrar. Acá está. Muy bien. Ordenar Y y filtrar. ahí filtro, Filtro. filtro. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuántas veces aparece Juan. Entonces filtramos Juan. Vamos a darle a aceptar y vamos a mirar. Entonces allá abajo, abajo ya te dice lo que se encontraron 15 de 57. Para seleccionar toda la columna de Juan, ahí aparece 15. justamente que son 15 y que había sido, tiene razón, mi función contar sí. Bueno, el tema es el siguiente. Como a propósito, Juan está arriba, debajo está Rodolfo, debajo Raúl y debajo Andrés, la idea es que al arrastrar eso, me cuente también el de los demás vendedores. Pero ¿qué es lo que nos saltamos? Nos saltamos la referencia. La ¿Por referencia. qué? Pues cuando yo arrastro el 15, va a Ah, moverse tanto el dato de Juan como el rango de la columna vendedor. Y yo lo que no quiero es que se mueva el rango de la columna vendedor. Entonces tengo que entrar a mi fórmula un ratito. Le voy a cambiar la referencia para que no se mueva la columna vendedor. Y a ese que está seleccionado solamente en Juan, a ese no le doy pelota porque yo quiero luego que se mueva. Entonces el azul lo que voy a ponerle la referencia absoluta. Entonces vas a seleccionar todo el dato de color azul, que en este caso es desde D10 hasta D66, pero en la fórmula, no en la planilla, ¿sí? Bien, ya, ese es lo que le va a poner F4 o FNF4 en tu caso, ¿verdad? Para que automáticamente a todo el rango le aparezcan los 4 símbolos de dólar. Lo que sería bueno siempre controlar es que cuando le presiona F4 aparezcan los 4 símbolos de dólar. Dale ok. más Ya escape. que. Eso. Cuando le da F4, dale Enter nomás para no moverte, ¿sí? Dale Enter y ahí Sí. sí ya está, digamos, posicionado. Ahora sí puede arrastrar para abajo el 15. Ese puede arrastrar hasta Andrés. Y la idea es entender que ahora me está haciendo la cuenta de Rodolfo, la cuenta de Raúl, la cuenta de Andrés. ¿Cómo puedo saber Sí. si eso está bien? Y vuelvo a filtrar nomás. Entonces abajo filtro ahora, no sé, para controlar a Rodolfo, a ver si efectivamente es el importe que me calcula contar sí. Y ahí abajo, antes de seleccionarlo, ya decía 14. ¿Sí? Entonces, tenés dos formas de controlar. Una es mirando en tu barra de estado allá abajo, cerca de la lupa, Sí, cerca de ahí ya la vi. Windows. Y la otra es seleccionar para poder verificar que eso es así, ¿verdad? Bien, Rodolfo y Juan ya controlamos. Quiero que controle, a ver, Andrés y el otro, a ver si corresponde. Y Raúl. ¿A qué? En este caso entraste en otro, tiene que ser en vendedor. Ahí. Eso. Raúl. Mm, 14 veces también. súper. Sí. Y ahora nos falta a Andrés. Muy bien. Ok. Excelente, listo para la función contar sí. Ahora lo que quiero plantear es la carga de la función sumar sí. Para sumar sí, lo mejor es que vuelva a verle a todo nomás visible otra vez a mis datos, porque tengo que seleccionar todo otra vez. Entonces me pongo ahí al lado del 15 de Juan, ahí, y voy a escribir otra vez. Más o es igual, sumar punto sí. Sumar también hay unos cuantos,
pero el que vamos a usar se llama sumar, punto sí. Eso. Y empezamos. Bueno, acá también. Prácticamente son los mismos datos que contar, sí, porque primero era el rango. El rango de donde está tu criterio, que en este caso es Juan. Entonces va a ser la columna vendedor. Seleccionamos la columna vendedor otra vez. Muy bien. Control Shift flechita abajo. Bien, acuérdate que después voy a copiar eso para abajo y este no querés que se mueva, por lo tanto ahí automáticamente ya le puedes presionar F4. Cuando le presionas F4 la idea es que te salgan los 4 símbolos de dólar y no solamente 2. Bien, si te salió los 4 ya está. Ahora hacer punto y coma. Y ahora es el criterio. ¿Qué es lo que yo tengo que controlar en vendedor? El nombre de Juan. El nombre de Juan está en la celda E4, entonces selecciono E4, pero a este no le voy a cambiar el tipo de referencia, pues yo quiero que se mueva este cuando arrastro o cuando copio. Ahora viene el tercer argumento, entonces voy a escribir punto y coma. Y en el tercer argumento me dice qué es lo que vamos a sumar. Y bueno, lo que vamos a sumar está en monto, por lo tanto voy a seleccionar toda la columna de monto. Desde ahí, muy bien, control shift flechita abajo. Y eso tampoco quiero que se mueva cuando copio para abajo, por lo tanto ahí automáticamente presiono F4 y el F4 va a hacer aparecer los 4 símbolos de dólar, pero ahora en la columna F. Bien, listo. Se cierra paréntesis, le damos enter y eso me muestra una suma. Después puedo verificar, pero voy a copiar ya hasta los demás. No me sirve el doble clic porque si el doble clic hago, él intenta pasar encima de los encabezados. Entonces me sale un mensaje error, entonces voy a hacerlo manual nomás, es decir, desde ahí. Pero estiro, no doble clic, ¿sí? Voy a estirar. Eso. Excelente. ¿Por qué hace eso? Porque abajo de esa columna vos tenés ya una celda con datos. Y la celda no es una celda normal, es una celda combinada. Ah, Y la celda combinada de esa fila claro. 8 es la que le hace decirte, digamos, que hay un problema que no puede copiar, digamos, hasta ahí. Nada más que eso. Entonces ahí vemos los diferentes valores de suma. Bueno, ahora empecemos a filtrar. Vamos a filtrar primero Juan y vamos a seleccionar los valores de monto a ver si la sumatoria corresponde a lo que me trae sumar sí. ¿Eh? Vamos a filtrar la Juan. Sí. Y ahora, para que me pueda salir la sumatoria, voy a tener que seleccionar la monto, es decir, todos los valores de monto. Ahí, muy bien. Y al seleccionar, miro ahí abajo, en la barra de estado, y si 29 millones, sí. y es igual, entonces ahí estamos. Sí, Este tema es de igual. la verificación es siempre nomás un hábito que yo trato de plantear del Sí, control cruzado luego de generar un informe por una cuestión es. nomás de seguridad, digamos, ¿verdad? Entonces, Sí. ahí seleccionamos, Andrés, ok. Tiene que ser 35.700, perfecto. Después vamos a ir otra vez a Google. Sí. Y ahí vamos a 37.100.000. Esto es bien. Excelente. Y por último vamos a filtrar a Rodolfo. Ujú, muy bien. Buen día. ¿Cómo andamos? Buen día, ¿cómo andas? 36 millones. ¿Qué hace papá? Está bien. Excelente. Daisy. Listo. Demasiado grande. Estamos con Tarsi. Puedes cambiar también el color de la pestaña. No, no, Sí. ¿No? la caja no se Bien. trajo para la publicidad que vamos a hacer vos. Bueno, ahora en la pestaña siguiente, No, la 65. lo que Sí, vamos a no, plantear es una extensión de esta función. más ¿Por chica. qué digo una extensión? Porque así como hay contar sí, que solamente tiene en cuenta un criterio para contar, y sumar sí que también tiene en cuenta un criterio para sumar. Existe algo llamado contar sí Sí, va conjunto, a venir enseguida. sumar sí conjunto. ¿Qué diferencia hay entre contar sí y contar sí conjunto? Que, Es lo mismo que hace rato que la función sí. correcto,
que el Sí, contar sí conjunto lo que te permite es mayor cantidad de condiciones a evaluar para sí, contar. Y lo mismo también para sumar sí conjunto. Sumar sí conjunto no es que solamente te pide un criterio para sumar, sino te pide más de un criterio. O sea, le da la chance de meter más cantidad de elementos a ser considerados para la cuenta o para la suma. Nada más que eso. Pero sería bueno poder ver qué diferencia hay entre las dos. Por eso nomás ahora te voy a plantear ver esas dos opciones. Pero para hacer eso vamos a tener que hacer algo. A ese peso que le vamos a tener que hacer volar de ahí. Vas a seleccionarle con el clic derecho, vas a darle suprimir. Eso. Y al índice ese que está ahí arriba también. Entonces, mejor nomás. Clic eh, derecho. Si no hay suprimir, dale cortar, que va a hacer desaparecer igual. Allá arriba la primera tijerita de cortar. Ese. Y lo mismo no sé cómo se llama ese. Cinta. No sé. Ese, cortar, desaparece. Ok, lo que ahora vamos a hacer ahí, en esas columnas que están vacías, vamos a plantear la siguiente opción. Primero, quiero que ahí le pongas condición uno, así lo vas a poner, condición uno, escribí ahí un ratito como título. Y al lado, condición 2. espera que. Muy bien. Ahí al lado, condición 2. Entonces, vamos a ver. En realidad son criterios más que condiciones, pero no importa. O sea, se entiende que esas son las condiciones que vamos a evaluar y si se evalúan como tal, entonces va a contar y el otro va a sumar. A la derecha de condición 2 quiero que le ponga contar si conjunto. Eso. Contar si conjunto. Y a la derecha de contar si conjunto, sumar si conjunto. Eso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir, ¿qué es lo que vamos a contar? En este caso, ahí en resultado, la idea era practicar nomás con contar sí y sumar sí, pero la idea nuestra no es volver a hacer contar sí y sumar sí, sino directamente ya hacer contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Entonces, para eso vamos a tener que necesitar dos condiciones. Entonces, en la condición uno vamos a plantear la siguiente cosa. Condición uno vamos a plantear que la condición uno sea Juan y la condición 2 sea, y ahí ya podés elegir vos los datos que tenés en tu base de datos, ¿sí? Entonces, quiero que cuente lo que aparece Juan con, y no sé, que en localidad sea Encarnación, que en tipo de cliente sea secundario, que en cliente sea solo lavandería, que el monto sea menor a 1 millón, que tipo de factura sea manual, por ejemplo. O sea, cualquiera de las condiciones que vos quieras poder plantear. Entonces, yo te voy a definir el uno y vos definís el 2, ¿sí? Entonces, en el primero va a ser Juan. Ahí abajo escribí nomás Juan. La condición 2 quiero que plantees vos, que puede ser diferente de vendedor, puede ser ya un dato de otro encabezado, que quiero que vos definas, ¿sí? Y localidad, vamos a ponerle. Bueno, bueno. No, pero localidad es el nombre del encabezado, vos tenés que elegir un Asunción. elemento de esa, eso, ahí sí, ahí sí. Excelente, ok, está. Ahora, bueno, vamos a suponer que el otro. Y acá para el siguiente vamos a dejar una de las dos condiciones igualito. Vos ya vas a elegir si va a ser Juan o si va a ser Asunción y le vamos a cambiar la otra condición. Entonces, no sé, ya depende de vos cuál vas a... No, 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 pero ahí en contar sí no vamos a cargar nada. Vamos a completar primero la columna condición uno y condición 2, ¿sí? Ok. Entonces ahí abajo de Juan, si querés copiarla a Juan y lo que le cambia es la localidad de Asunción a otra localidad o puede ser otro dato también, ¿verdad? Eso ya depende de vos nomás. Ok. Eh, le pongo Juan ahora. Ok. Y debajo de Asunción, cambiarle o otra localidad o otro dato inclusive. Secundario. Ok, de lujo. Bueno, debajo de Juan ahora yo te voy a definir, en este caso va a ser potencial, ¿sí? Ponerle dos veces potencial, ahí y abajo. Entonces condición 2 nomás lo que vamos a ir cambiando. Eso. Entonces en condición 2 elegí uno o dos
Y yo voy a elegir otro. ¿Podemos poner número? Sí. Inclusive puedes poner que sea mayor, que sea igual, que sea menor, que sea mayor o igual, que sea menor o igual. Eso ya depende de vos. Ok. Bien. Bueno, en ese otro vas a poner manual. Potencial manual. Bien. Debajo de potencial, bueno, acá te voy a plantear yo a propósito, quiero que sea mayor a 3.800. Para plantear mayor a 3.800, tengo que escribir el mayor que y después el 3.800. Entonces, seguido el mayor que, nomás ya directo 3.800. Sin separador de miles inclusive. Eso. Así tendría que quedarse para que Excel entienda que yo quiero que cuente valores mayores a 3.800, por ejemplo, ¿sí? Y ahí el otro, quiero que elijas vos, algo diferente. Eh, Eso. El siguiente va a volver a ser mayor a 3.800. Puedes tirar nomás hacia abajo ese dato o copiar o pegar, como quieras. ¿Ya? Acuérdate que siempre tiene que ser la esquinita de la derecha. ¿Sí? Bueno, en este caso, como es un número y se va para arriba, entonces disminuye uno, ¿verdad? Para que pueda copiar, al momento de arrastrar, va a salir un botoncito ahí a la derecha. Y a ese botoncito entrar y decirle copiar, para que se mantenga el mismo dato. Porque si no, él rellena de a uno, o sea, va incrementando o disminuyendo, dependiendo hacia dónde se hizo. Bien, y ahí quiero que elija vos otro elemento que no sea cliente. Ojo que hay una columna A, vamos a mirar un poco qué hay en la columna A, que hasta ahora no estamos viendo. No te pongo un poquitito más hacia tu izquierda. Ahí está, la fecha. fecha. Bueno, ponerle una fecha que esté nomás dentro del... Eso, bien. Y los últimos dos, abajo de 3800 va a poner la fecha 15 de mayo del 2013 en los dos y cambiarle vos lo de la condición 2. Eso. Mismo tema, se arrastra o se copia y pega y se le dice copiar si es que hizo un incremento, pues normalmente en fecha también hay un incremento. Entonces entramos en el botoncito, le decimos copiar celda y se mantiene el mismo valor de arriba. Bien. Y al lado quiero que le elija vos dos condiciones diferentes, Cualquiera. cualquiera. Ok. Y uno diferente abajo y listo. Ok, estamos. Bueno, Sí. acá ya armamos nuestros paquetes de condiciones uno y 2. Ahora sí nos Es vamos a ir a... Sí, decime. es porque viste que está todo. Acabo de verificar que yo escribí todo en mayúscula y en las otras no está No, ahí. no importa, no importa. Ah, ok. Lo que sí importa es que sean los mismos caracteres. Por ejemplo, el que tenga acento, que tenga también acento. O sea, entre mayúscula y minúscula no pasa nada, pero entre caracteres sí tienen que ser los mismos, porque si Ah, no, él considera que son diferentes. Bien, sí, ahora sí. nos vamos debajo de contar sí, que es en realidad contar sí conjunto, y vamos a insertar ahí la función. No, pero no en la columna G, sino en la columna J, a la derecha de Asunción, Ah, J4. sí, contar sí. Ahí vamos a insertar, va a ser Ah, más o es igual, contar punto sí conjunto, que creo que es punto conjunto. Entonces va a ser más o es igual, contar punto sí punto conjunto. Vamos a insertar la función ahí. Eso, ya no es más contar sí solo, sino contar sí conjunto. sí. Bueno, y ahí por ejemplo vemos que lo primero que me pide el rango de criterio uno. Ojo, criterio uno para mí es condición uno. Entonces, ¿dónde Juan. están los datos de Juan? En la base de datos sería el rango de criterio uno. ¿Qué encabezado voy a, o sea, qué columna? Eso, muy bien. Esa es la columna. Vamos a seleccionar. Como vamos a copiar y siempre vamos a tener el mismo abajo, entonces vamos a ponerle nomás siempre referencia absoluta. Seleccionar primero toda la columna, control shift flechita abajo. No, primero es control shift flechita abajo y después recién le cambia el...
porque va a ser un Ah, rango, pues. ok. Vamos a acá. Control Shift, flechita abajo, y ahí F4. Eso era. Al presionar F4, él solo te va a mostrar con los símbolos de dólar. Bien, Sí. listo. Punto y coma. Bueno, ahora, después del rango de criterio 1, me pide que elija el criterio 1. Y el criterio 1 ya está en la celda H4. Vas a seleccionar nomás H4 y no le vas a cambiar la H, referencia absoluta. H, H4 sería este. Muy bien. Es el criterio 1 o la condición 1 para Sí. nosotros. Punto y coma. Muy bien. Ahora viene el rango de criterio 2. ¿Dónde está la información que vas a ir a controlar para la condición 2? En este caso es localidad. Por lo tanto, vas a ir a Asunción. seleccionar la celda de Asunción y control shift flechita abajo para que seleccione toda la columna. Y luego F4, porque a ese también le vamos a mantener. Bien. Hasta ahí está el rango de criterio 2. El siguiente es el criterio 2, en este caso la condición 2 de asunción, que es I4. Si querés puedes escribir manualmente o seleccionar la celda I4. Listo. Eso. Y hasta ahí lo que nosotros queremos seleccionar para contar. Ahora vamos a cerrar. Si bien él me sigue diciendo rango criterio 3, él me va a seguir dando posibilidad hasta Claro. ciento y piquito de condiciones diferentes, pero eso es lo que yo quería, crecer por lo menos en una condición más para poder terminar la función. Se cierra paréntesis, se da enter y ahí me tiene que decir cuántos elementos hay en la base de datos que tengan o que cumplan las dos condiciones o los dos criterios. Juan y Asunción. Podemos ir a filtrar la información en la base de datos. Vamos a ponerle filtro. Y ahí vamos a hacer filtro en vendedor Juan y filtro en localidad Asunción. 15, me parece. Pero falta filtrar localidad Asunción porque nosotros ahora mismo estamos viendo las dos opciones, ¿sí? Ok. Y en ese Entonces momento tiene ahí que decir lo que te 5. dice contar si conjunto. Sí. Perfecto. Control Shift L para que desaparezca otra vez ese filtro que acabamos de hacer. Puede ser también Control Z dos veces, ¿verdad? Pero nada. Más Ahí. fácil así. Ahora nos ponemos al lado, en sumar si conjunto. Vamos a insertar ahora la función sumar si conjunto. Va a ser más o es igual, sumar punto si punto conjunto. Es. Muy bien. Y arrancamos. Bueno, acá es diferente. Porque hace rato sumar si me pedía primero el criterio, el rango de criterio, y después recién me decía el rango de suma. En este caso al Sí. revés, primero me pide el rango que se va a sumar y el único rango que se puede sumar es la columna monto. Así es que nos vamos a poner ahí, seleccionamos control shift flechita abajo para que le mostremos toda la columna que vamos a sumar en el momento que se cumplan las condiciones. Vamos a darle F4 a eso. Muy bien. Ahora va a ser punto y coma. Y ahora nos vamos al rango de criterios 1. Escribí nomás punto y coma, ahí mismo donde estás. Después va a desaparecer eso. Eso, punto y coma. Ahora viene el rango de criterio 1. Ojo, el rango, no, el criterio 1. Y el rango donde se tiene en cuenta el criterio 1 va a ser en vendedor. Entonces tenés que ir a seleccionar ahora los datos de vendedor. Va a ser desde Juan, control shift flechita abajo, F4, porque siempre los rangos no queremos que se muevan cuando se copie. Bien, punto y coma. Ahora va a ser el criterio 1. ¿Dónde están los Está datos de buscando ese rango? Fernando. En este caso va a ser Ah, ok. H4. Puedes escribir o puedes seleccionar la celda H4 sin problema. Muy bien. Punto y coma. Ahora vienen los datos del criterio 2. Primero es el rango. ¿Dónde está el rango de asunción? Va a ser en localidad. Entonces nos vamos a la base de datos. Control Shift flechita abajo. F4. Bien. Punto y coma. Y ahora por último, ¿dónde está el criterio 2? En la celda I4 que podemos escribir o podemos seleccionar. A ese no se le pone referencia absoluta. Se cierra el paréntesis. Él te sigue dando las opciones para mayor cantidad de criterios y Enter.
Y al darle Enter, lo que tiene que salir es ahí un valor sumado. En este caso dice 12 millones. Sí. Quiero que te vaya a filtrar. Está muchito. Está muchito, como que eso tomó muchísimo. Eso que yo traje por dos nomás. O sea que, a ver, estoy gorda, uno, mi centímetro. Mismo tema. Vamos a filtrar Juan y vamos a filtrar Asunción. Juan. Aceptar. 15, pero no me aparece. Y Asunción ahora, en localidad. ¿Qué hacemos para controlar si es correcto el importe? Seleccionamos los valores. Y ahí tiene que ser exactamente la sumatoria 12 de los millones. elementos de Juan y los elementos de Asunción. En realidad, Perfecto. podemos hacer todo lo demás. Evidentemente, ya llegamos nomás a nuestra hora también. Pero a lo que vamos Sí. nomás es, este tema del filtrar es simplemente para comprobar nomás que la función hace eso, que cuenta de acuerdo a los criterios que vos definís. Y entre contar si conjunto y contar si es que contar si es un solo criterio y contar si conjunto es más de uno. Podés Genial. usar también contar si conjunto para un solo criterio, pero nada, usar nomás contar si va a ser uno. Ahora, si va a ser más de uno, sí o sí contar si conjunto el que te sirve. Y lo mismo entre sumar si y sumar si conjunto. Mayor cantidad de criterios. Como ves, tardamos normalmente para construir, para tener un solo resultado. Esto Sí. es mucho más fácil lograr en una tabla dinámica haciendo nomás los cruces entre campos y ya tenemos la respuesta de mayor cantidad de elementos. Pero en este caso es simplemente ver cómo una función te puede dar también esa información que estamos verificando, ¿sí? Bueno, Genial. perfecto. Si querés puedes marcar ya el color de esta hoja y hasta aquí llegamos por hoy, Roberto. Te agradezco mucho poder cambiar Gracias, de José. día para poder avanzar, ¿verdad? Porque evidentemente los miércoles se nos estaba complicando bastante, ¿verdad? Así mismo. Entonces, nada, tranquilo. Vamos a continuar entonces, a no ser que me diga algo diferente, No, ¿verdad? no. Continuamos los Si te sábados. queda bien sábado de mañana, metámosle Sí, nomás súper bien. y avancemos. Bueno, Genial. estamos, Quedamos así. Roberto. Gracias, Gracias, profe. Diosito. Dale, Nos chao, vemos. chao. Saludos por ahí a la gente. Gracias. Dale.